Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Sergi Ferrater, arquitecto. Somos Aethion Soluciones. Somos un partner de Bentley. Entre muchas marcas que llevamos, hoy vamos a presentar esta solución BIM de Bentley, EcoSim Building Designer, la nueva edición Connect Edition. Para los que no conozcáis un poco el mundo del BIM de Bentley, pues os va a servir para conocer una herramienta muy poderosa para abordar proyectos multidisciplinares en una única plataforma. Y para los que ya seáis usuarios o de MicroStation o de versiones anteriores a EcoSim, os va a servir para conocer las novedades de esta nueva versión Connect Edition. Vamos a estar juntos aproximadamente una hora. Si tenéis cualquier duda, la podéis poner en el chat. Ya sabéis cómo funciona. Todas ellas quedan registradas, así que vais a tener respuesta a todas ellas. Y también, si tenéis que abandonar la sesión por cualquier motivo, al final, cuando cerréis la sesión o la conexión a este webinar, veréis que os aparece en vuestro navegador web un pequeño cuestionario con 4 preguntas que, nada, en medio minuto las hacéis 4 clics y nos las rellenáis, más que nada para conocer un poco vuestro interés o en qué partes del webinar estáis más interesados. Lo que veremos hoy va a ser lo siguiente. Primero, ¿qué es EcoSim Building Designer? Luego veremos todo el ciclo de vida de EcoSim Building Designer, todas las disciplinas que incluye para elaborar un proyecto. Luego, al final, veremos las capacidades de visualización inmersiva juntamente que tiene EcoSim Building Designer con Context Capture y LumenRT, dos aplicaciones complementarias a no solo a EcoSim, sino a cualquier programa de modelado 3D para dar a nuestro contexto un realismo utilizando modelos 3D que hayamos creado a partir de fotografías o simplemente con LumenRT veréis que podemos dar vida a nuestros proyectos, crear imágenes fotorrealísticas, crear animaciones panorámicas VR 360, etc. Y finalmente, las diferentes opciones para aprender a manejar EcoSim Building Designer. Bien, pues vamos a empezar viendo qué es un poco EcoSim Building Designer Connect Edition. Bueno, tal como dice su nombre, EcoSim Building Designer es un programa que, como sus iniciales indican, la A vendría de arquitectura, la E de ingeniería, la C de construcción y la O de operación. Más que nada para usuarios que sean ya propietarios de sus inmuebles y quieran operar una vez realizado el proyecto, seguir operando con el modelo BIM de EcoSim Building Designer, todo ello haciendo una simulación de nuestro edificio en nuestro ordenador. ¿Y el por qué Connect Edition? Bueno, pues básicamente porque en esta nueva versión se han implementado funcionalidades para colaborar con nuestros participantes en el proyecto, de manera que podamos compartir datos entre lo que sería el diseño local de nuestra máquina con Bentley Cloud Connection Center, que ahora está disponible en todas las aplicaciones Bentley Connect, para subir nuestros proyectos y compartirlos con los diferentes usuarios del proyecto, y obviamente con nuestra plataforma colaborativa que sería ProjectWise Cloud Services. Bueno, pues veremos que realmente EcoSim es un pack que viene con múltiples funcionalidades para diferentes disciplinas: arquitectura, diseño de estructuras, sistemas mecánicos, sistemas de electricidad, temas de mantenimiento, de operación puramente del edificio entregado, y también siempre basado en el software MicroStation. Como todos los softwares de Bentley, tenemos debajo el motor CAD de MicroStation con toda su potencia, tanto a nivel de modelado como a nivel de dibujo, etc. Y también, como sistema BIM, incorpora lo que sería la Clash Detection o detección de colisiones para analizar y revisar nuestros modelos antes de pasar a la fase de construcción. Luego tenemos también un motor muy potente para crear imágenes fotorrealísticas, que sería el motor de Luxology, y complementos como pueden ser
Diseño computacional con Generative Components, que sería como un plugin, un añadido a Ecosim para crear diseño computacional, objetos paramétricos algorítmicos realmente muy potentes y obviamente bueno, pues diseño conceptual para poder desde las primeras fases del proyecto utilizar Ecosim a nivel de pasar de un croquis a un modelo. Bien. Ya cuando estábamos instalando Ecosim Building Designer, la Connect Edition, veréis que se os ofrece la posibilidad de instalar o bien Descartes, que sería una aplicación añadida de Bentley para convertir nubes de puntos que hemos capturado con un láser 3D en modelos y a través de una serie de funcionalidades como puede ser crear secciones, etcétera, etcétera, de nuestra nube de puntos, definir el tamaño de la nube de puntos, la densidad, etcétera, etcétera, poder crear unas secciones que nos van a crear unos modelos 3D para trabajar en nuestro modelo, ¿no? Luego tendríamos también la opción de Generative Components. Esta es gratuita, viene incluida en Ecosim Building Designer, pero es opcional para aquellos usuarios más avanzados que quieran generar este tipo de objetos algorítmicos. Y luego está LumenRT, que sería una aplicación que requiere de una licencia adicional para crear, bueno, pues ya veréis, para dar vida a nuestros proyectos, crear animaciones realmente impactantes. A nivel de lo que sería el uso propio de Ecosim Building Designer, podemos decir que es un BIM escalable, significa que puede ser válido para crear pequeños proyectos, para crear estudios de interiorismo, pero también para poder crear cualquier tipo de edificio e incluso poder llegar a crear edificios complejos, porque veréis que su estructura o mejor dicho, su arquitectura de archivos federados nos va a permitir trabajar no solo en grandes proyectos, sino en desglosar el proyecto en diferentes archivos que vamos a federar en un único archivo, que sería el archivo máster del proyecto, para que podamos trabajar en equipo. Es decir, que ya es un software que está preparado para poder trabajar en equipo. Y, por tanto, bueno, pues poder crear proyectos de cualquier envergadura, por pequeños que sean, o disponer de una estructura de software para poder trabajar en grandes proyectos. Esto sería bueno, pues un proyecto de un aeropuerto en el cual estamos visualizando una animación que veremos cómo se ha realizado con LumenRT, ¿no? Veamos lo que es un poco este enfoque federado con referencias cuando nos referimos al sistema federado de Bentley. Y no sería solo una exclusiva de Ecosim Building Designer, sino de cualquier programa de Bentley. El sistema federado lo que intenta es aproximar al máximo lo que sería el trabajo en equipo cuando abordamos un proyecto. Es decir, poder subdividir el proyecto, no subdividir el proyecto, sino crear el proyecto en diferentes archivos, de tal manera que cada uno pueda estar trabajando en una fase del proyecto o en una parte del proyecto y luego todos estos archivos se vinculan a un archivo máster, en este caso vemos que tenemos 5 archivos diferentes que podían ser 5 plantas diferentes, ¿de acuerdo? Y todos esos archivos se vinculan a un archivo máster, que sería el archivo máster, en este caso de arquitectura, para componer el edificio, ¿no? Entonces, esto nos permitiría que cada uno pudiera estar trabajando en su parte del proyecto, puede referenciarse lo que están haciendo otros archivos, otros compañeros del equipo y, por tanto, poder trabajar en base a estas referencias, ¿no? Este modelo de arquitectura luego se puede duplicar también o se puede vincular también con otros archivos que podamos crear, por ejemplo, de estructuras. Es decir, que de la misma forma que tenemos un equipo de arquitectos, que cada uno puede tener su equipo de arquitectos que están trabajando en una parte del proyecto de arquitectura, tenemos otro equipo de ingenieros que están trabajando en la parte de estructuras, haciendo el diseño de estructuras, etcétera, etcétera, y componiendo también su máster de estructuras. Y si disponemos también de los ingenieros de instalaciones, pues lo mismo, utilizar ellos sus propios archivos para crear su modelo máster de instalaciones y a partir de aquí poder montar un archivo máster de todo lo que sería el edificio con
la disciplina de arquitectura con todos sus archivos, la disciplina de estructuras con todos sus archivos referenciados y los ingenieros de instalaciones con todos sus archivos. ¿De acuerdo? De tal manera que esta sería la estructura federada que nos va a permitir, sin más, poder trabajar de una forma muy en equipo, ¿no? También a través de la plataforma ProjectWise, que no es el motivo del webinar de hoy, pero con ProjectWise esto es un software colaborativo que permite trabajar con archivos creados con diferentes programas, da igual que trabajes en Revit, en EcoSim, en cualquier otra disciplina, que puedas abrir desde una única plataforma que tenemos en la nube o en la red local, poder abrir archivos dentro de ProjectWise para saber exactamente y hacer un tracking de, bueno, pues quién está haciendo este archivo, cuándo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Es decir, tener un seguimiento sería como más un gestor de documentación de todo el proyecto, ¿no? Bien, una cosa que es muy importante para Bentley es la interoperabilidad, es decir, poder interactuar con diferentes formatos de archivo, de tal manera que directamente nosotros podemos abrir, que no importar, archivos nativos de todos estos formatos que estáis viendo aquí, con lo cual no estamos importando con lo que supone la transformación de datos utilizando el filtro de importación, sino que estamos abriendo directamente el archivo nativo y, por tanto, podemos abrir el archivo nativo, editar el archivo nativo y guardar el archivo como nativo. ¿De acuerdo? Así que podemos abrir DVGs, DXFs, archivos de SketchUp, etcétera, etcétera, y guardarlos como tal. De esta forma, nos va a permitir utilizar EcoSim como una plataforma de proyectos en la que podemos interoperar con diferentes modelos creados con diferentes softwares, ya sean de Archicad, ya sean de SketchUp, de AutoCAD Architecture, de Allplan, de Rhinoceros, como veis aquí, de MicroStation, de Revit, etcétera, etcétera. Tenemos algunos Revit, Bentley tiene algunos plugins, por ejemplo, para Revit, para que directamente desde Revit podamos exportar en un formato de GN, que es el iModel, es un formato solo de lectura, pero que mantiene toda la información BIM, toda la información de datos y de geometría que vienen en el modelo Revit, con lo cual tenemos la seguridad de que no se va a perder un ápice de información en nuestro modelo de Revit cuando lo estemos vinculando en Allplan, que no importando, sino vinculando. Y también para exportar nuestro proyecto disponemos de diferentes formatos y plataformas. Una sería el formato COBI, más para la operatividad puramente del edificio cuando ya se ha completado el proyecto, pero también disponemos de apps móviles para utilizar y visualizar nuestro modelo en dispositivos electrónicos. Incluso también hay una aplicación que es Bentley Navigator, que es una herramienta de revisión de modelos que nos va a permitir también utilizarla desde cualquier otra máquina o desde cualquier dispositivo móvil. Y también el formato de Adobe PDF 3D, que también nos va a permitir exportar nuestro modelo de EcoSim en formato PDF 3D con propiedades. Esto significa que nosotros dentro de un Adobe Reader podremos abrir un proyecto hecho en EcoSim, navegar por dentro de él, activar, desactivar referencias, esos son pisos, etcétera, etcétera, y tocar un elemento, ver sus propiedades, aislarlo en la vista 3D, etcétera, etcétera, como si estuviéramos exactamente trabajando en cualquier programa de revisión de modelos, pero directamente en Adobe Reader. Bien, a nivel de interoperabilidad, bueno, pues este sería un ejemplo de las posibilidades que tenemos de importar objetos. Pues aquí tenemos un árbol importado en el formato OBJ, aquí tenemos unas plantitas que alguien ha modelado en SketchUp, aquí tenemos unas protecciones solares que son archivos, son familias de Revit que hemos convertido directamente en elementos de catálogo de EcoSim, o archivos 3D Studio, o DVGs 3D, o archivos de GN creados en MicroStation. Por tanto, la posibilidad es muy amplia, ¿no? También el asistente de RFA que lleva EcoSim Building Design nos va a permitir convertir, descargarnos archivos de RFA que encontremos en estas plataformas online donde los fabricantes cuelgan sus elementos BIM en diferentes formatos, pero seguramente donde el formato más común para descargar será el archivo de Revit Families, pues el RFA. Bueno, pues en EcoSim ahora podemos convertir archivos RFA en
elementos de catálogo para utilizar en nuestros proyectos y mantener toda la amplia gama de propiedades que llevan estos archivos RFA. Es decir, son objetos BIM, no simplemente es un modelo 3D, sino que lleva toda una serie de características propias que el fabricante introduce en sus objetos BIM. Por tanto, toda la amplia gama que podamos disponer de estos objetos en Internet, los usuarios de Ecosim también pueden disfrutar de ellos. Bueno, esto es como un recorte que merece la pena de la revista ECbytes, que cuando analizó a Ecosim Connect Edition hizo algunos comentarios que bueno, parece interesante destacar, ¿no? El autor que hizo el análisis del software dice que le sorprendió gratamente lo rápido que fue en comparación con aplicaciones similares en su ordenador, que tiene una especificación decente, pero que no es una estación de trabajo de gráficos de alta gama. Es decir, que debía trabajar con un portátil o con una máquina normal y corriente, y comparándola con otras aplicaciones BIM, pues le sorprendió lo rápido que es, ¿no? Utilizando los 64 bits, ¿no? Pero es que además comentaba que todas las aplicaciones de Bentley Connect no solo comparten una plataforma y un formato de datos comunes, el DGN, sino que también están conectadas entre sí hasta el punto que se puede abrir un modelo creado en cualquier aplicación de Bentley en otra aplicación de Bentley, haciendo mucho más fácil trabajar en un entorno multidisciplinario, ¿no? Es decir, esto es lo que os comentaba, la ventaja de trabajar en un archivo estándar como el DGN, pues el que está trabajando haciendo carreteras con Bentley InRoads, pues puede estar pasando su archivo de carreteras y abriéndolo, por ejemplo, en Ecosim, para completar como un archivo referenciado el edificio en su entorno con los viales, o el que está haciendo, yo qué sé, un archivo de infraestructuras o un diseño de ferrocarriles, pues todo eso. Con las aplicaciones de Bentley, todas trabajan con un formato DGN y, por tanto, realmente podemos situar nuestro edificio y ponerlo dentro de lo que sería todo el entorno de las diferentes disciplinas que pueden intervenir en un proyecto, ¿no? También el que para trabajar con aplicaciones que no son de Bentley, Ecosim Building Designer puede abrir directamente archivos, como hemos visto, de gran cantidad de formatos, ¿vale? También incluido archivos de RFA de Revit y, por supuesto, también importar archivos en formato IFC, OpenBIM para trabajar con otras aplicaciones tipo Archicad, Allplan, Tekla Structures, etc. Por tanto, realmente es una plataforma que podemos trabajar con múltiples formatos, ¿no? Y, bueno, un poco lo que basamos en la estructura federada de archivos, ¿no? Que dice, siempre que haya proyectos de grandes y complejos que requieran múltiples disciplinas y especialistas, siempre habrá la necesidad de utilizar a Ecosim Building Designer. Es decir, no nos va a delimitar nuestro hardware el poder abordar un proyecto, por grande que sea, o simplemente por querer trocearlo en diferentes partes porque tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no? Por tanto, ya la propia arquitectura del software nos va a permitir trabajar en proyectos grandes y o complejos, ¿vale? Veamos un poco, pues, qué cubre a Ecosim Building Designer. Todo lo que sería el ciclo de vida. Bueno, como os decía, las propias iniciales de Ecosim nos permiten trabajar en 4 grandes entornos, lo que sería arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Vamos a ver cada uno de ellos. En la fase de arquitectura, pues, bueno, tenemos herramientas para hacer análisis solares, tenemos herramientas para crear espacios desde las fases iniciales del proyecto y poder trabajar en base al programa que tenemos del cliente, pues ya veréis cómo podemos trabajar con espacios a partir de un programa, que puede ser una hoja de cálculo, trabajar en el diseño conceptual, como si estuviéramos trabajando a nivel de simplemente modelado 3D, y también utilizar herramientas ya más avanzadas como las de diseño computacional, ¿no? A nivel de ingeniería, obviamente tenemos herramientas para diseñar estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras de madera. Todos los programas de Bentley están integrados con sus programas de análisis de estructuras, entonces, por tanto, el enlace es la interoperabilidad entre los programas de diseño y los programas de análisis de Bentley son obviamente bidireccionales, y poder crear todo tipo de documentación con plantillas específicas tanto para sacar planos de instalaciones de aire acondicionado, de ventilación, de fontanería, de electricidad, o crear planos de estructuras, etcétera, ¿vale? Luego tenemos para construcción, como os decía, tenemos
incorporado dentro de EcoSim lo que sería la detección de colisiones para no tener que depender y exportar nuestro modelo en formato IFC y abrirlo en Solibri Model Checker o en Navisworks o en otro programa que nos permita hacer esta detección de colisiones. Con toda la problemática que implica exportar un modelo y importarlo en otro, aunque sea en el formato IFC. Si lo podemos hacer en la misma aplicación, veréis las ventajas que tiene hacerlo dentro de EcoSim, porque podemos trabajar colisiones con las diferentes disciplinas que nos dispone el programa, ¿no? También movilidad en obra, con las aplicaciones móviles, poder llevarnos nuestro modelo a nuestros dispositivos móviles, es decir, las consultas dentro en el campo, en la obra directamente, y exportar nuestros modelos a formatos ya más de corte, de fabricación, etcétera. Y para el propietario, bueno, cuando ya opera en el edificio, saber que tiene una herramienta que puede fácilmente pasar toda su información CAD tradicional que tenía de todos sus inmuebles, que tenía pues sus planos, pues convertir esos planos bidimensionales en formato BIM, ya lo veremos, y poder gestionar sus inmuebles utilizando el gestor de espacios y activos que tiene EcoSim, ¿vale? Y, obviamente, poder trabajar con toda la base de datos de documentación sobre garantías y mantenimiento que podemos llevar a cabo en EcoSim, así como utilizar el formato COBI para exportar toda nuestra información, tanto de diseño como de construcción, al formato estándar COBI para el mantenimiento de edificios, ¿no? Esto lo veremos un poco ahora, ¿no? Bien, veamos por disciplinas, lo que sería la A de arquitectura de EcoSim. Bueno, 4 grandes bloques, lo que sería propiamente las herramientas de diseño, pues desde diseño conceptual hasta diseño avanzado, de diseño computacional, poder hacer análisis de nuestros modelos, poder sacar todo tipo de documentación, recordar que tenemos siempre MicroStation como motor de CAD debajo, por tanto, tenemos toda la facilidad para crear dibujos, para crear hojas, vincular los modelos con nuestras hojas, etcétera, etcétera, y visualización, poder crear imágenes impactantes dentro del propio programa, ¿vale? Herramientas de modelado, como os decía, pues disponemos de lo que sería la posibilidad de crear espacios desde fases iniciales, cuando simplemente tenemos un programa de superficies del cliente. A partir de este programa de superficies podemos crear nuestros sólidos 3D, superficies o mallas 3D para obtener un primer croquis 3D de nuestro modelo, con todas las herramientas que incluye el propio MicroStation de modelado, ¿vale? Pero también en EcoSim ya pasamos a herramientas puramente paramétricas, ¿no? Como lo que serían los muros, las losas, las cubiertas, y todo ello trabajando, como estáis viendo, en una única interfaz, es decir, que todos los diálogos de las herramientas paramétricas son idénticas. Trabajamos con muros, con losas, con cubiertas, ¿vale? Cada una obviamente, con sus definiciones específicas y propiedades específicas. No es lo mismo un muro con una losa que una ventana que un muro cortina, pero todas ellas, digamos, el interface es el mismo, con lo cual, ya sean puertas, ventanas o muros cortina, pues accedemos a nuestra base de datos, seleccionamos el elemento de nuestro catálogo y pasamos a definir sus propiedades, ¿no? Luego también lo que serían pues escaleras, rampas, escaleras mecánicas, barandillas, incluso bueno, cualquier tipo de objeto, tipo mobiliario, accesorios o equipos, lo que en Bentley se llama FFE, Fixtures, Furniture, Equipment, ¿vale? Por tanto, acceder también a toda una base de datos de células paramétricas, es decir, que tienen su representación 2D, su representación 3D y sus metadatos, su metadata incorporada dentro del objeto para utilizarlas en nuestra biblioteca. Pero es que además hemos visto que podemos incorporar también a nuestra biblioteca dentro de EcoSim modelos de fabricantes en formato RFA, formato Revit Families. Y sistemas de rejillas para poder crear cualquier tipo de estructura. Fijaros lo que os comentaba, ¿no? Importación de lo que sería un programa,
como podía ser una hoja Excel que hemos tomado, que nos ha pasado el cliente, pues mira, necesitamos todos estos espacios, con estas superficies, con estos volúmenes, con este tipo yo qué sé, de materiales, de necesidades energéticas, si es interior, si es exterior. Es decir, podemos partir de una serie de requisitos que el cliente nos ha pasado. Y a partir de lo que sería un primer croquis, podemos importar, podemos referenciar lo que sería un croquis hecho a mano alzada y sobre él empezar a trabajar. Y entonces podemos crear espacios a partir de un programa. Él nos abre la hoja Excel. Aquí abriríamos con este asistente la hoja Excel y una vez abierta esta hoja Excel podemos empezar a seleccionar un espacio, ver que tiene una superficie, por tanto, si la longitud es tanto, la otra cara, el otro lado será tanto, ¿vale? Por tanto, él ya hace una regla de 3. Si el área es base por altura, si doy la base, pues me calcula la altura de este rectángulo, ¿vale? Y podríamos irlo colocando en nuestras diferentes ventanas para poder ir viendo cómo a partir de una hoja Excel vamos creando todos estos espacios, ¿vale? Y ver cómo podíamos componer de momento puramente en 2D esta distribución de espacios que nos ha facilitado el cliente. Además, pensar que estamos trabajando ya con información. Toda esta información que estamos incorporando de esta hoja Excel, ya viene, ¿veis? Esto ya es un espacio que tiene un área de programa y un área real en la que vamos a estar ya trabajando con datos desde las primeras fases del proyecto, ¿de acuerdo? Así que yo ahora podría sacar un informe de lo que estoy dibujando. Pues solo tengo espacios, por tanto solo puedo seleccionar espacios y veis aquí están como se ha traspasado toda la información de una hoja Excel directamente a los espacios que hemos dibujado. ¿De acuerdo? Al final, el objetivo sería llegar a tener una primera planta a través de espacios. Ya tendríamos todo, en la medida en que vamos colocando espacios, se van tachando, ¿vale? Y tendríamos toda esta información a partir de la cual podríamos empezar a modelar ya con herramientas BIM. Es decir, partir de estos espacios y utilizar herramientas para crear pues, nuevos espacios. Podemos crear espacios a partir de una forma, a partir de un dibujo, a partir de una línea o dibujarlo nosotros manualmente, ¿vale? Por tanto, aquí podemos crear rectángulos creando espacios manualmente utilizando la herramienta espacio. Pero también nos vamos a centrar en un área y utilizando la herramienta muro, a partir de estos espacios, obviamente tenemos que seleccionar el muro de nuestro catálogo y automáticamente cuando estamos iniciando una herramienta nos da las opciones de colocación. Una de ellas es colocar muros a partir de espacios, con lo cual simplemente tocas el espacio y automáticamente te crea los muros interior o exterior con un clic y luego este espacio queda vinculado al muro. Si yo traslado el muro, automáticamente el espacio se actualiza. Toda la información de superficies, de volúmenes, etc. Por tanto, digamos, sería un proceso muy natural el pasar de un esquema 2D a empezar a crear espacios 3D. ¿Vale? En este caso, sería otra forma de crear espacios por inundación. Pues esta zona que no está, pues será el lobby. ¿De acuerdo? También podemos crear muros, no solo a partir de espacios, sino a partir de cualquier elemento 2D. ¿De acuerdo? Por tanto, yo podía o bien seleccionar espacio y crearme un muro alrededor de este espacio, o simplemente seleccionar un arco, una línea, una polilínea, etcétera, etcétera. En este caso selecciono el rectángulo exterior y me crea estos 4 muros, que obviamente al seleccionarlos ya puedo modificarlo accediendo a la base de datos de mi catálogo y, yo que sé, cambiándolo por otro ya más complicado. En la medida en que voy avanzando en el proyecto, pues un muro simple de una hoja lo voy cambiando, por ejemplo, por un muro de fachada de varias hojas. Y con un solo clic estoy avanzando en las diferentes fases del proyecto. Y, por tanto, ahí iríamos avanzando y creando nuestro modelo a partir de estos espacios. Luego, también a nivel de diseño conceptual, lo que os decía, ¿no? Nosotros podemos crear nuestros volúmenes utilizando simplemente herramientas de modelado 3D que tienen MicroStation, ¿vale? Y convertir
estos sólidos 3D en espacios. Y por tanto, una vez tenemos creados estos espacios, podemos sacar un listado, como hemos visto, con todos los espacios que tenemos, con sus volúmenes, los datos que le hayamos metido, y poder editar y modificar nuestros volúmenes, nuestros sólidos. Por ejemplo, aquí estoy estirando esta cara para adentro o para afuera, o alineada en este cubo, por ejemplo, en este bloque gris, para que quede alineada en la fachada, ¡plac! Y obviamente se modifica en el cuadro del listado de nuestros espacios. Ahí podéis ver cómo desde el menú superior puedo cambiar lo que sería el flujo de trabajo de Ecosim a Drawing, a lo que sea puramente dibujo. Y por tanto, yo ahora puedo estar dibujando en cualquier vista, estoy dibujando una polilínea sobre el alzado de uno de estos sólidos. Me voy a Modeling, a modelado 3D, y ahora digo, pues mira, me cortas el sólido por esta línea. Dices, ¿por qué el sólido por qué línea? Por esta línea. Y automáticamente, ¡clac!, estoy cortando el sólido por esta línea 2D que yo había dibujado sobre una cara de este sólido. Todo este modelo, si yo ya había creado una hoja, un plano que estaba referenciado, pues automáticamente el modelo se actualiza en todas las vistas que yo tenía en el plano. Pensar que esto no son más que vistas referenciadas de un único modelo, incluido pues un esquema en Excel que hemos colocado directamente en nuestra hoja. Por tanto, todo queda actualizado. Esto tiene una ventaja muy clara, que nos va a permitir continuamente hacer variaciones del diseño. Pues mira, ahora en este otro archivo, porque puedo referenciar otro archivo solo para la cubierta y definir otro estilo de cubierta. O hacer un chaflán y decir, pues mira, le quiero redondear la esquina y por tanto en este sólido estoy ahora simplemente utilizando, como veis, 3D, herramientas 3D de MicroStation, ¿de acuerdo? Pero los estoy utilizando para modelar mi proyecto. Al final, el resultado es que cuando yo he terminado ya de modelar mis diferentes propuestas, cada una de las propuestas podía estar dibujada en un archivo diferente y al final componer mi archivo, lo que sería mi archivo máster, vinculando o encendiendo o apagando el archivo que me interese para mostrar diferentes alternativas de diseño. ¿Vale? Un ejemplo, bueno, pues aquí tendríamos 4 hojas diferentes del mismo modelo, pero seguramente cambiando o vinculando o activando o desvinculando referencias de la cubierta. Pues aquí con la cubierta inicial aquella, la otra que era una curva laveada, la otra con una cubierta a 4 aguas y esta con una cubierta así tipo dentada. ¿Vale? Y todos los modelos de vistas y plantas y cuadros, pues todo queda actualizado. Esta es una de las muchas ventajas que tiene trabajar con un sistema, digamos, referenciado, que puedes trabajar con múltiples archivos y activar o desactivar aquellas referencias que te interese para tener diferentes opciones de diseño, ¿de acuerdo? O montarlas las diferentes 4 en una única hoja, ¿vale? Y que sea el propietario el que decida. Luego, a nivel de diseño computacional. Bueno, en esta imagen del Instituto Francis Crick, de HOK y PLP Architects, vemos diferentes propuestas de diseño. En un caso común, cuando se prevén cambios dentro de un rango predecible, por ejemplo, en las cubiertas, ¿vale?, que se pueden capturar los diferentes elementos de la cubierta como parámetros en un modelo computacional. ¿Eso qué significa? El diseño computacional definido como relaciones entre los elementos del modelo que permite ajustes rápidos del modelo para estudiar situaciones tipo what if, ¿no? Es decir, para estudiar diferentes escenarios rápidamente. Esto es lo que permite esta aplicación adicional que se llama Generative Components, que es un sistema de modelado asociativo y paramétrico que utilizan los usuarios ya más avanzados para automatizar procesos de diseño y acelerar las iteraciones del diseño. Es una manera de que los arquitectos o ingenieros avanzados tengan o pueden explorar formas de construcción alternativas de una manera, como podéis ver, mucho más eficiente, sin construir manualmente el modelo de diseño detallado para cada escenario, sino que mediante una serie de relaciones yo puedo ir modificando las relaciones entre los objetos y, bueno, pues gráficamente pues definir
yo qué sé, espesores, grosores, distancias entre objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Los usuarios de Ecosim, que ahora tienen este Computational Design como un flujo de trabajo adicional dentro de las herramientas de Ecosim, bueno, pues pueden interactuar modelando dinámicamente y manipulando directamente la geometría o aplicando reglas y capturando relaciones entre elementos del modelo o definiendo formas y sistemas complejos a través de unos algoritmos expresados de forma concisa, ¿no? Esto hay dentro de él, al final lo explicaré, cómo se pueden aprender, digamos, cómo poder vincular objetos y elementos deformables y relacionarlos entre ellos, pues cuando veamos la parte de formación, ¿no? Luego tenemos las células compuestas automatizadas, que aquí vemos cómo Generative Components puede automatizar la creación de células compuestas, que no son más que bloques inteligentes con una representación 2D y una representación 3D, ¿de acuerdo? Las células compuestas creadas con Generative Components representan componentes de construcción como un conjunto de piezas diferentes que están relacionadas entre sí, ¿vale? Esto nos va a permitir crear diferentes elementos del catálogo, ¿vale? A partir de un único elemento para, bueno, pues para definir pues cuántas lamas son, qué tipo de lamas son, cómo la estructura de las lamas, etcétera, etcétera. Esto da muchas posibilidades para poder utilizar un único objeto creado con Generative Components para crear diferentes variantes como elementos del catálogo, ¿no? Situar tablas desde el listado. Esto es muy interesante porque nos va a permitir, una vez hemos creado un listado de nuestros objetos, ¿vale? Pues colocar, por ejemplo, un listado en nuestro plano, lo que en Ecosim, en los programas de Venn, se llaman hojas. Por tanto, voy a crear una tabla, ¿vale? Desde lo que sería el propio listado de Ecosim, con lo cual yo puedo insertar estos datos dentro de mi hoja y veréis que esto se comporta de forma como si estuviéramos trabajando exactamente igual que en Excel. Obviamente, cualquier cambio que yo haga en el listado, veis que lo refresco y automáticamente queda reflejado en la hoja. Él va a colocar exactamente los mismos datos que hemos filtrado en nuestros listados. Aquí simplemente tenemos el formato y la descripción, el formato uniforme y la descripción uniforme de cada una de las piezas que tenemos en nuestro dibujo. Pero fijaros que al hacer doble clic sobre este listado, se me aparece un menú en la barra de la cinta donde yo puedo editar como si estuviera en Excel. El tamaño de la columna, el ancho de la columna o el alto de la fila, modificar el texto, modificar el fondo, modificar, en fin, todo lo que podemos hacer o prácticamente todo lo que podíamos hacer a nivel básico en Excel, a nivel gráfico, pues lo podemos hacer utilizando estas tablas que podemos incorporar directamente a nuestras hojas. Por tanto, tenemos toda la libertad para editar y personalizar el diseño de estas tablas. Luego también en esta versión hemos metido también lo que sería clasificaciones de edificios, sistemas de clasificación españoles. Por tanto, no solo podemos trabajar en formatos, digamos, internacionales como el format o el master format, etcétera, etcétera, sino que nuestro proyecto ahora incluye también estos sistemas de clasificación para tener todos nuestros objetos de nuestro modelo BIM perfectamente clasificados y que cualquier otra aplicación BIM los pueda entender, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un muro. Bueno, pues al final de las propiedades tenemos un grupo de propiedades que se llama clasificación. Y aquí tenemos, bueno, pues todas las clasificaciones que podemos trabajar y que existen, pues la master format, la omniclass, la omniformat, pero también para trabajar en proyectos españoles utilizando la NT. Por ejemplo, este muro le quiero dar una clasificación que, pues yo que sé, es de termoarcilla, pongo termo arclac, ya él encuentra en la base de datos, la termoarcilla corresponde a este código, pues ya queda codificado este elemento. Pero también se ha incorporado aquí para proyectos en Cataluña el GUBIM Class, ¿vale? La clasificación creada por el grupo de usuarios BIM de Cataluña, en la cual ahora pues tenemos nuestra clasificación también para proyectos hechos aquí en Cataluña. Más que nada, bueno, pues
todo esto forma parte de la posibilidad de trabajar en proyectos, digamos, en varios sistemas de clasificación, ¿no? A nivel de visualización, muy interesante el poder crear reglas de visualización a partir de una serie de estilos de visualización. Es decir, un estilo de visualización te permite visualizar tu proyecto, bueno, pues con colores, sin colores, blanco y negro, con sombras, sin sombras, transparencia, etcétera, etcétera. Pero lo que sería la globalidad del modelo. Bueno, pues ahora se han creado, a partir de estos estilos de visualización, lo que se llaman unas reglas de visualización. Una regla de visualización es un conjunto de criterios de visualización que se muestran en cualquier vista en el modelo, ya sea en el modelo de diseño 3D, ya sea en el modelo de dibujo 2D o ya sea en el modelo de hoja. Cuando hablo de modelos en IcoSim son, digamos, como los espacio-papel o espacio-modelo que tenemos en AutoCAD, en el DWG, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos 3 tipos de modelos, ¿vale? Ya sean de 3D, de dibujo o de hoja. Lo que permiten estas reglas de visualización básicamente es poder controlar el aspecto y simbología de los elementos basados en las diferentes propiedades que les hemos ido metiendo, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que viene, a ver que voy a quitar un segundo, perdonadme. A ver. Voy a quitar este título que no se me va. Ahora sí. Digo que en el proyecto que viene de ejemplo ahora en IcoSim, que sería un edificio comercial, un centro comercial, ¿vale? Lo que estamos viendo ya es un edificio, vamos, que tiene de todo, ¿eh? Tiene arquitectura, estructuras, instalaciones, pero también mobiliario y todo ello con propiedades para que podamos, digamos, visualizar toda la potencia del BIM en IcoSim, ¿no? Bueno, pues en este edificio comercial, que abajo tiene como un supermercado, ¿vale? Digamos que se ha creado un estilo de visualización con una regla de visualización para el código de color. Por ejemplo, los muros RF. Bueno, pues los muros RF de interior no clasificados aparecerán en color azul, los tabiques de RF, por ejemplo, de 2 horas en color rojo, y además las reglas de visualización hacen que todos los demás objetos de la vista se muestren en color gris claro o semitransparente. También otro estilo de visualización y regla de visualización permite revisar los muebles, basados en el tipo de clasificación, en este caso Master Format. Si abrimos la regla del estilo de visualización, vemos las 4 clasificaciones. Equipos de refrigeración, muebles del restaurante, estanterías, todo el resto de equipos en semitono. Y podemos mostrar rápidamente qué elementos también son fijos o son móviles. ¿Vale? Todo ello en función de estas reglas de visualización que nos hemos creado. Por ejemplo, podemos mostrar rápidamente los elementos fijos o móviles que tienen una regla basada en el sistema de clasificación Uniformat. Los elementos de color violeta serán los móviles y los de color marrón serán los fijos. ¿No? Entonces son aplicar criterios, ¿no? Luego también las reglas de visualización se aplican también, como os decía, no solo al modelo de diseño 3D, sino también a los dibujos y a las hojas que incluyen estos dibujos referenciados, ¿no? Y también a las tablas de datos que hemos metido, como hemos visto antes, ¿no? Vemos en esta tabla, no sé si lo podéis ver, con los diferentes elementos móviles y fijos, ¿vale? Que hemos colocado mediante aquella opción de poner tabla de listado, pero es que además me aparece una columna con la suma de cada tipo de elemento. ¿Vale? Por tanto, es una muy buena opción que podemos ahora utilizar para bueno, pues tener un plano perfectamente grafiado con los diferentes criterios, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo de lo que sería pues, utilizar una regla de visualización, en este caso para muros, seguramente para muros con una resistencia al fuego diferente, los que están clasificados, los que sí, los que no, ¿vale? Y además estas reglas se guardan en el DGN, pero también se pueden guardar y usar en otros modelos o incluso compartirse con otros proyectos, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen que ya nos hemos currado o estos
reglas de visualización que nos hemos trabajado para diferenciar diferentes tipos de muros según su clasificación de resistencia al fuego, pues la podemos utilizar en varios proyectos y dejar los que están no clasificados, por ejemplo, en azul, los que tienen una RF de 1 hora pues en verde y los de 2 horas en rojo, ¿vale? Y el resto de objetos que sean de este color gris claro y semitransparente, ¿de acuerdo? Luego, crear imágenes con Luxology. Pues crear imágenes render, bueno, pues directamente desde el propio MicroStation y también, obviamente, pues de IcoSim, disponemos de un motor de render para crear imágenes de esta calidad, tanto de exteriores, jugando con el sol, jugando con la hora, jugando con el ambiente, jugando con el entorno, etcétera, etcétera. Podemos llegar a crear imágenes de esta calidad, tanto de exteriores como de interiores. Veremos al final cómo podemos mejorar toda esta calidad de imagen e incluso darle vida a nuestro proyecto con LumenRT y capturando el contorno con Context Capture, ¿no? A nivel de ingeniería, herramientas de diseño de ingeniería, pues disponemos de también herramientas para diseño de estructuras, herramientas para modelado de instalaciones, saneamiento, eléctricas, análisis de nuestros modelos, crear documentos con diferentes plantillas para crear directamente los planos de instalaciones, los planos de estructuras. Ya sabéis que se representan de forma muy diferente respecto a los planos de arquitectura, pues los conductos que me den ya directamente la información de los diámetros, las dimensiones, las alturas de los conductos, los planos de estructuras, pues que las vigas se representen con una línea simplemente con el nombre de la sección, etcétera, etcétera. Todo esto veréis que está muy avanzado en IcoSim, ¿no? A nivel de puramente diseño estructural, podemos ver cómo ahora se ha implementado un sistema de rejillas que nos va a permitir crear cualquier sistema de rejillas, por complejo que sea. Es decir, incluso poder definir un sistema de rejillas para cada planta de forma diferente y utilizando, líneas, curvas, splines o formas cerradas, incluidas elipses, para crear, rejillas complejas que nos permitan rápidamente colocar elementos estructurales en estos ejes creados por estas rejillas, ¿no? Un ejemplo. Bueno, pues aquí crearíamos nuestra rejilla con ortogonal, radial o sketch, es decir, a partir de o dos ejes o diferentes ejes. Poder definir los ajustes que queremos para cada rejilla, si quiero que apliquen a todo el edificio, o bien a cada una de las plantas del edificio. Aquí tenemos las diferentes plantas, pues a cada planta podríamos aplicarle una rejilla diferente, ¿vale? Bueno, pues todas estas rejillas las tenemos aquí en el selector de suelos. Yo puedo seleccionar, pues oye, en la parte de cimentación de zapatas, activo solo la rejilla donde vamos a colocar, pues las zapatas, ¿no? Pues elijo la herramienta zapata de hormigón, la selecciono de mi catálogo, selecciono o bien una sección o una forma de mi catálogo, ¿de acuerdo? Y, bueno, una vez definidas todas sus propiedades, siempre que estamos colocando un nuevo objeto, nos da las opciones de colocación. En este caso, colocación por rejilla. Pues simplemente selecciono la rejilla y con un clic él busca todas las intersecciones de esta rejilla y me coloca una zapata, en este caso, centrada. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos hacer ahora seleccionando, por ejemplo, una columna de hormigón, en la cual también, pues, de este elemento de catálogo, podríamos definir diferentes secciones que vienen en un catálogo ya de secciones y utilizar el mismo sistema de colocación. Detecta la rejilla y con un clic me coloca todas las columnas. Y de esta forma, las vigas, ¿dónde van las vigas? A otro nivel, lo que en IcoSim se llama otro suelo, pues seleccionaríamos la viga, seleccionaríamos la sección que quiero utilizar para esta viga, las diferentes propiedades y obviamente tendríamos que definir el suelo. Pues esto se va a colocar en la planta que está situada a cota X. ¿Veis? Ya tengo una rejilla situada a esta cota y para colocar elementos estructurales, ¿veis? Simplemente tocando la columna, él ya me la está colocando perfectamente o por el centro o dejando un offset, una distancia de 1 milímetro o 2 milímetros, como nosotros queramos, para puntas, lo que sea, ¿vale? Con lo cual, tenemos un sistema muy rápido para diseñar estructuras de hormigón o metálicas, ¿no? A nivel de instalaciones mecánicas,
Bueno, esto daría por un webinar entero, pero podemos diseñar todo tipo de conductos, de válvulas, de unidades de aire, de potencia de impulsión, de retorno, etcétera, etcétera. Pero también podéis ver cómo podemos crear a partir de una estructura de líneas, podemos haber empezado pues situando una serie de elementos en nuestros espacios que nos van a definir pues todas estas rejillas de pues poderle definir el caudal de aire que tiene que salir para alimentar todo este espacio, etcétera, etcétera, y, digamos, dibujar en 3D una serie de líneas que no son más que conductos que llevan unas propiedades, pero antes de diseñarlas en 3D, en fases iniciales del proyecto, pues viene bien dibujarlo a nivel de líneas para directamente que el sistema me dimensione de forma automática en función de la unidad de aire. Yo selecciono en este caso la unidad de aire, que tiene toda una serie de parámetros predefinidos. Tengo toda una serie de conexiones entre lo que sería pues aire de ventilación, aire de retorno, aire de impulsión. Y, bueno, pues él está calculando y me hace un primer precálculo y me dimensiona cada uno de los tramos que yo he dibujado a nivel de líneas y me está diciendo, pues mira, este tramo, si es rectangular, pues me va a medir tanto por tanto, hay una velocidad del flujo, hay una pérdida de presión en este tramo de tanto, etcétera, etcétera. Es decir, me da como una primera tabla para que yo pueda modificar o, bueno, pues sí, simplemente, o bloquear algunas medidas, etcétera, etcétera, o sacar informes de esta instalación, etcétera. Y como os decía, una vez hemos revisado pues todo esto, podemos convertirlo directamente en un modelo 3D. Tanto directamente a partir de haber dibujado unas líneas y haber especificado toda una serie de parámetros de velocidad, de flujo de material, de geometría, de sección, pues obtendríamos directamente nuestro modelo 3D de instalaciones. Pero esto al final hay que presentarlo en un plano. Bueno, pues vamos a hacer una sección y obtener un dibujo que esté vinculado a un plano. Hago una sección horizontal por encima de los conductos utilizando la plantilla de mecánica HVAC, por ejemplo. Estas son plantillas que vienen por defecto y directamente, pues aquí podría decir, créame un dibujo, créame una hoja, a una escala, la hoja siempre se representa a escala real, 1:1, y automáticamente cuando ya le doy OK, él me crea, me muestra, me abre el modelo de la hoja con el modelo de dibujo vinculado con la representación incluida en las definiciones de la plantilla que yo había utilizado al crear aquella sección horizontal. Es decir, en este caso, pues los diámetros de los conductos circulares, las medidas, en fin, de aquella información que viene en el catálogo, en las propiedades del objeto BIM, para que me los muestre directamente. Y lo interesante es que dentro de una misma hoja yo puedo estar, digo, oye, voy a hacer una sección vertical utilizando, ¿veis? Siempre utilizando lo que él llama semillas, una plantilla para decir, mira, créame una sección vertical, le voy a llamar sección AA, ¿de acuerdo? A una cierta escala y le puedo decir que automáticamente me abra el dibujo o simplemente me lo genere en una hoja nueva. Entonces me está creando una sección, me está creando una hoja nueva con el dibujo 2D vinculado de esta sección. ¿Vale? Sistemas eléctricos, así que no voy a entrar porque funciona a 3/4 partes de lo mismo y supongo que no todos vosotros estáis trabajando en sistemas eléctricos, pero que sepáis que también para disponer bueno, pues todo tipo de canaletas, elementos de distribución, conexión, etcétera, etcétera. Además está conectados con programas de cálculo de iluminación, con luminarias, con todas sus propiedades. O sea que podemos hacer un estudio muy completo de lo que serían las necesidades para iluminar nuestros espacios, ¿no? A nivel de construcción, pues bueno, lo que os decía, muy interesante el poder disponer de lo que sería la Clash Detection integrada dentro del propio programa, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto nos va a permitir trabajar dentro de EcoSim, nos vamos a la pestaña Análisis y abrimos Clash Detection. El programa está en castellano también, estos vídeos están en inglés, pero el programa está en castellano. Entonces, cuando yo hago una Clash Detection, genero un nuevo trabajo, en este caso, pues mecánica contra estructura, ¿vale? Por tanto, voy a comparar el archivo de instalaciones mecánicas contra el archivo de estructuras. Uno aparece en rojo
y el otro aparece en azul. Le digo procesa, plan, 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 el tío se pone a buscar todos los choques. Entonces yo voy a ir uno por uno, tengo diferentes maneras de visualizar el entorno del choque para no tener un follón ahí de líneas 3D, sino que, ¿veis? Ahora está aislado lo que es esta viga con este tubo y estoy viendo que esta viga choca con varios. Pues me creo un grupo de colisiones solo para esta viga, de tal manera que sea mucho más fácil diferenciar el trabajo y decir, voy a trabajar en los choques de esta viga y todos los conductos que choquen con ella, ¿no? Con lo cual, esto ahora se podía asignar a cualquier persona del estudio. Este archivo se podía guardar, se guarda dentro del DGN, de tal manera que el que abra este DGN se va a encontrar con ese trabajo ya chequeado y él podrá cambiar el estado de la colisión, si está aceptado, está arreglado, si está en progreso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, lo interesante es que lo tenemos integrado dentro. Y la ventaja es que lo tenemos integrado dentro es que podemos utilizar no solo modelos de DGN, los propios modelos de estructura, arquitectura o instalaciones creados en EcoSim, sino también si importamos una instalación que alguien ha creado en DDSCAD o en CPCAD-MEP, podemos hacer el Clash Detection también comparando diferentes modelos que hemos referenciado en nuestro proyecto. Por tanto, vendría a ser, yo creo que más multiplataforma que incluso que Navisworks, ¿no? Para hacer el Clash Detection. A nivel de owner, de propietario, ¿no? ¿Qué puede hacer un propietario con EcoSim? Pues disponer toda su base de datos, todos sus planos de todos sus inmuebles, todas sus plantas, ¿vale? Utilizar el BIM de todo esto, ¿vale? ¿Cómo convertir un plano 2D de AutoCAD a BIM, ¿vale? Otra opción sería utilizar directamente los propios modelos EcoSim. Y la otra, como hemos visto, el poder trabajar directamente desde otras, o sea, importando otras plataformas o vinculando edificios creados o partes del edificio creados con otros modeladores 3D, ¿no? Veamos un poco cada una. Esto ya lo hemos visto, de poder crear varios edificios. Y aquí sí que el tamaño importa. ¿Por qué? Ya sabéis que una de las cosas buenas que tiene el formato de GN es que pesa poco. Es que es muy ágil. Es decir, ¿por qué todos los ayuntamientos, la mayoría de ayuntamientos cuando hacen su planificación y trabajan en GIS, trabajan con formato DGN? Cartografía, planos cartográficos que incluyen un montón de información. Porque el DGN yo creo que por el mismo tamaño de información el archivo pesa como una décima parte que un DXF o que un DWG, ¿no? Por tanto, el DGN maneja muy bien la información. Incluso el modelo de Revit, el que tenéis a la derecha, abierto en Revit, el RVT, este modelo que viene con el ejemplo de Revit, pesa 13 megas. Cuando yo lo guardo o lo exporto en formato iModel, que sería un IDGN, ¿vale? Pesa tan solo 2 megas, o sea que se reduce una décima parte realmente, ¿vale? Eso pues, es realmente importante, por eso EcoSim maneja también los archivos, ¿no? Por tanto, a nivel de propietario, el tío podrá trabajar con todos sus planos, convertirlos a modelos BIM o utilizar los Revit y Models, poder trabajar con múltiples edificios en diferentes formatos. Veremos cómo puede enlazar documentos externos a nuestros archivos, a nuestros objetos. Yo que sé, PDFs de garantías, PDFs de mantenimiento, enlaces web a la web del fabricante. Cualquier enlace a cualquier elemento de nuestro modelo. O bien utilizar las tablas COBI y el sistema COBI que tiene al plan para adjuntar toda la información adicional que necesita el edificio para ser mantenido y que se incluye en el formato IFC de COBI, ¿vale? Por tanto, ¿cómo pasamos de un AutoCAD a un BIM? Muy bien, referenciamos el AutoCAD. Abrimos nuestros listados y vamos a seleccionar, mediante la selección puramente 2D, por grosores, por tipos, por pertenencia a capa, por lo que sea, por nombre de bloque, ¿vale? Pues mira, búscame todo lo que sean las bistro chair estas, las sillas bistro, ¿vale? El tío me las selecciona, perfecto. Ya las tengo seleccionadas de un archivo 2D. Y ahora le voy a añadir datos de instancia. ¿Qué son datos de instancia? Estoy seleccionando una silla de mi catálogo con todas sus propiedades y digo, vale, voy a añadir todas estas propiedades, no el diseño, las propiedades a estos símbolos 2D. Con lo cual, en la pestaña izquierda tengo los ítems de mi proyecto. Los ítems
los ítems BIM. Por tanto, yo puedo seleccionar ahora todos los ítems o seleccionar uno. ¿Veis? He seleccionado uno, me lo muestra, ¿vale? Y podría hacer un zoom sobre este objeto, podría aislarlo o podría incluso hacer que pertenezca a un espacio. Por ejemplo, voy a crearme un espacio exterior. Y veis, ahora estoy creando un espacio exterior a partir de unas líneas. Otra terraza exterior, ¡pum! Me creo ahora otro espacio que se llame el dining room, ¿vale? Pues el dining room va a ser esta parte de aquí, ¿vale? Y como estoy creando espacios que ya tenían unas sillas 2D, pero con parámetros incluidas, yo ahora puedo, desde mi listado, extraer un listado, ¿vale?, de elementos por especialidad. Entonces, el tío va a mostrarme los diferentes objetos en los diferentes espacios, los 3 tipos de espacios que he creado, y me está diciendo, pues en cada espacio tengo 4 sillas, 14 o 22. ¿Vale? Es decir, estamos convirtiendo un modelo puramente 2D a un sistema BIM que el propietario puede utilizar para gestionar. ¿Qué pasa si cambio estas sillas de ese espacio a otro? Pues ahora tendré tantas, tendré no sé qué, si tengo el coste lo tendré. En fin, toda la serie de propiedades que podemos utilizar en un sistema de Facility Management. El eModel para Revit. Bueno, pues esto es Revit. Cuando instalamos el plugin eModel, pues automáticamente nos aparece el menú Bentley, en el cual ya podemos directamente guardar esto en un formato, ¿veis?, IDGN. Sin más, este modelo que estamos exportando de Revit a formato de GN lo podemos vincular en EcoSim como una referencia más, y lo más interesante, que mantiene toda la información que viene del modelo Revit. Toda la información. ¿Veis? Las propiedades. Todas estas son las propiedades que venían en Revit. Y por tanto, nos va a permitir hacer búsquedas, consultas. Pues saco otra vez el navegador de ítems. Búscame ítems. A ver, walls. ¿Dónde están los walls? Vale, este basic wall, ¿qué es? ¿Dónde está? Ah, es este. A ver, aíslamelo. Y muéstrame las propiedades. O hazme un zoom y sáqueme una tabla de, yo qué sé, de los detalles. Y puedo estar trabajando con esta base de datos. De ahí que pueda extraer información de cualquier objeto, incluso de Revit, con todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, yo ahora podría exportar este listado, en fin, trabajar con el listado como a mí me dé la gana, ¿no? Para utilizarlo pues en mi RP o lo que fuese. Y, obviamente, la base que tenemos de espacios, todos los espacios que hemos creado con toda su información BIM, nos genera una base de datos enorme a la cual podemos hacer consultas. Por ejemplo, saco un listado de espacios con los diferentes elementos que tienen dentro, ¿no? Bien. Y ahora voy a hacer una búsqueda por propiedades. Y le digo, pues mira, del catálogo de mobiliario de retail, me buscas por la propiedad manufacturer, fabricante, y que el fabricante sea igual a, y le pones aquí el nombre del fabricante, ¿vale? En este caso, pues yo qué sé, Farm Table, muy bien. Guardo esto como una búsqueda para poderla utilizar en cualquier otro archivo o en cualquier otro proyecto que esté utilizando estos datos, ¿eh? Es decir, que tenga mobiliario de este fabricante. Por tanto, yo ahora, bueno, pues al crear esta búsqueda, él me muestra aquí la búsqueda y digo, pues muéstrame los detalles. Pues mira, en este archivo tienes 4 mobiliarios de este fabricante. ¿Dónde están? Hazme un zoom, pum, me los muestra. Aíslamelos. Me los aísla y aquí, bueno, pues los puedo identificar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y trabajar con esta base de datos que es el modelo BIM, ¿no? Y obviamente en varios edificios igual, ¿eh? Ya os digo, si vienen de Revit o vienen de Allplan o vienen de donde sea, mientras tengan datos, yo podré manejar estos datos a todos, ¿veis? Todos estos son referencias, referencias vinculadas de los diferentes edificios que hemos vinculado a nuestro proyecto. Pues todos ellos podemos estar manejando y buscando datos en los diferentes modelos importados de diferentes formatos. Y por tanto, la visualización que hemos visto antes, utilizando las nuevas reglas de visualización por criterios, por parámetros de los objetos, nos van a permitir, pues, bueno, pues generar este tipo de documentación. Espacios que cumplan estos requisitos, mobiliarios de un fabricante, espacios que tengan
yo qué sé, aplicar los diferentes estilos de visualización. Mobiliarios a la venta, mobiliarios vendidos, mobiliarios en stock, yo qué sé, cualquier propiedad podéis gestionarlo también gráficamente con estos estilos de visualización que van asociadas también a las propiedades del modelo, ¿no? Edición bidireccional con Excel. Por ejemplo, lo fácil que es poder trabajar con, por ejemplo, en un muro cortina, que tenemos un montón de montantes y travesaños que están con sus secciones y datos, ¿vale? Yo lo exporto a Excel. Entonces, para mí es mucho más fácil cambiar las dimensiones en una hoja Excel de todos los, yo qué sé, los parámetros, pues de los montantes, el número de serie de no sé qué. Bueno, pues, o cambiarle, yo qué sé, a todas las piezas el ID. Bueno, pues yo lo cambio en Excel, que es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y como, bueno, esto son datos que pertenecen a un objeto, yo ahora puedo importar estos datos que he modificado en Excel. Por tanto, selecciono el objeto donde lo he modificado y le digo, actualízamelo. Con lo cual, fijaros, ¡clac! Ahora el muro cortina se ha actualizado con las nuevas distancias o los nuevos tamaños de la hoja Excel que nosotros hemos editado. Con lo cual, no solo podemos editar fácilmente parámetros, metadata del objeto, sino también definiciones geométricas. Y también, bueno, pues generar lo que serían, a partir de los espacios, generar fichas puramente con la información que nosotros deseemos de los espacios. Entonces, nosotros desde los listados que tiene Ecosim podemos personalizar la información que queremos para un listado, ¿de acuerdo? Pues queremos, bueno, pues todo este tipo de datos, ¿no? Bueno, pues estos datos yo los puedo exportar a Excel utilizando una serie de plantillas que ya vienen en Ecosim para evitarnos el tener que nosotros crear, digamos, unas hojas Excel muy trabajadas, ¿no? Por ejemplo, al exportar a Excel este listado de espacios, bueno, pues aquí me muestra la hoja Excel con todos los datos, ¿vale? Pero también ya incluye, digamos, el formato de lo que sería el Room Datasheet, ¿no? O sea, la ficha del espacio con información de localización, dimensiones, ocupación, tipo de suelo, tipo de techo, acabados de, yo qué sé, requerimientos energéticos, de mecánica, de electricidad. Es decir, que el usuario, al final, le estamos dando un montón de información sin apenas esfuerzo, ¿no? Y también, bueno, podemos enlazar lo que se llaman documentos puramente de gestión y mantenimiento del edificio a cualquier objeto de nuestro modelo. Por ejemplo, voy a activar, en esta vista voy a activar lo que serían los marcadores. A ver si se veis que aparecen aquí unos iconitos, ¿vale? Estos iconitos, si paso el cursor por encima, me da un enlace a decir, ¿quieres abrir el Word? ¿Quieres abrir el Excel? ¿Quieres abrir el PDF? O si es un enlace a una página web, automáticamente nuestro modelo se convierte en una base de datos con enlaces a documentos externos que no están propiamente en el modelo, simplemente están enlazados al modelo. Con lo cual, va mucho más allá el modelo BIM que estamos utilizando a las definiciones que hemos definido dentro del modelo, ¿no? Sino que pueden estar definidas a archivos externos. Y finalmente, pues el formato COBI, que no es más que un formato de intercambio de datos basados en el IFC Model View Definition, también llamado Facility Management Handover, ¿vale? Que captura datos de diseño, de construcción y de puesta en marcha para lo que sería puramente la operación y gestión del edificio. Entonces, los datos de diseño son creados por los arquitectos o los ingenieros de diseño, que entran datos tipo, pues el piso, los espacios, los equipos, que estamos entrando en nuestro modelo, mientras que los datos de producción o de construcción son entrados por los contratistas, tipo, yo que sé, marcas de componentes, el número del modelo, la referencia de los equipos, todos estos datos que los propios fabricantes les facilitan, ¿vale? Al final, lo que intentamos es que utilizar nuestro modelo BIM para todo tipo de usos. Entonces, para facilitar el mantenimiento de nuestro edificio, ahora tenemos en Ecosim la posibilidad de crear proyectos utilizando el template, la plantilla COBI, ¿vale?
Con lo cual, esto nos va a generar un montón de datos adicionales a los propios que venían por defecto en el dataset, en la base de datos original de Acosim. Bueno, pues con la extensión COVID del dataset ahora podemos acceder a un montón de atributos extras para utilizar en la fase de mantenimiento del edificio. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues este sería el diálogo de exportación donde ahora podemos seleccionar el IFC, el LFM handover, ¿vale? Y esta sería la hoja Excel que produce el formato este de COBie. Como podéis ver, bueno, es una hoja, es un libro de Excel, pero mejor dicho, con diferentes hojas para los espacios, las zonas, los tipos, los componentes, los sistemas, las conexiones, en fin, todo lo que un propietario puede necesitar de información de su edificio para su mantenimiento. Bien, esto sería un poco la definición o qué es Acosim y todo el alcance del ciclo de vida del propio sistema Acosim. Veamos cómo podemos complementar lo que sería propiamente el entorno de nuestro proyecto para obtener sistemas de visualización inmersiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos interactuar directamente en el modelo a nivel de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Me refiero a ello, primero, ayudándonos de lo que sería crear un entorno real utilizando, pues modelos 3D creados o bien a partir de fotografías o bien a partir de nubes de puntos. Es decir, con Context Capture es otro programa de Bentley, nos va a permitir mediante fotografías, tú vas haciendo fotografías de lo que quieres modelar y el sistema lo que hace es procesar todas estas fotografías y creando una malla tridimensional para que nosotros podamos utilizar como referencia en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? O bien, si utilizamos un láser scan 3D que genera archivos point cloud, que puede, obviamente Bentley tiene un propio formato nativo de nubes de puntos que podemos también vincular en nuestro proyecto. Ya sea mediante fotografías o mediante nubes de puntos, podemos incorporar nuestros modelos 3D, referenciarlos a nuestro proyecto y tener un modelo de realidad avanzada a través de estas mallas 3D que genera Context Capture, ¿vale? Para tener y generar nosotros, modelar, tener al final un modelo de diseño. ¿Vale? Por tanto, el objetivo sería modelar la realidad como a través de fotos o a través de nubes de puntos para acabar teniendo un modelo preciso en Acosim, ¿no? Y con LumenRT lo que le haremos es dar vida a nuestros diseños. ¿Cómo? Mediante poder crear personajes, gente en movimiento, crear agua, movimientos de agua, olas, transparencia, crear plantas, vegetación, árboles de hoja caduca, árboles de hoja perenne, que se les caen las hojas, crear atmósferas, el cielo al anochecer, al alba, con tiempo nuboso, en fin, poder crear toda una serie de efectos especiales para crear animaciones muy fotorrealistas, ¿no? Y al final producir toda una serie de visuales que capten la atención de nuestra audiencia, ya sea mediante imágenes estáticas, ya sea mediante Light Cubes, es decir, una aplicación, un ejecutable que nosotros podemos entregar a nuestro cliente que él pueda manejar, sin poder puede editar efectos especiales, ¿vale? En su ordenador sin tener LumenRT ni Acosim, ¿no? Obviamente generar vídeos, etcétera. Veamos un poco lo que sería este compendio, ¿no? Bueno, este sería el edificio muestra que viene en Acosim, este edificio comercial, como veis, está dentro de un entorno 3D, ¿veis? Que se ha modelado a partir de las fotografías que hemos obtenido o con un dron o con vistas aéreas, con un helicóptero, como sea, pero hemos obtenido un modelo 3D, una malla 3D, a partir de una serie de fotografías con Context Capture, ¿vale? Y luego hemos modelado el edificio y hemos referenciado este edificio y lo hemos exportado a LumenRT para crear este vídeo que estáis viendo. Y para que veáis que esto es un modelo 3D, nos metemos dentro, pasamos por debajo de este puente, ¿de acuerdo? Y en LumenRT hemos creado esta animación, hemos colocado estos coches tan reales, hemos colocado el sol, hemos colocado estos fondos, estos árboles,
e incluso pues podríamos colocar aquí, yo qué sé, objetos en movimiento, gente que está andando, los coches que están circulando, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco las actualizaciones, la última actualización de Lumen RT, bueno, pues aquí estáis viendo esta animación, con coches moviéndose en la autopista, con el efecto del sol, las sombras, los reflejos. Y una de las novedades es que ahora podemos crear directamente panoramas VR 360. De tal manera que ahora podemos generar un vídeo con esta capacidad para que se pueda utilizar en gafas tipo Oculus, estas gafas VR de realidad virtual, ¿no? Y podernos mover dentro de nuestros vídeos directamente en YouTube. Esto puede ser un vídeo que colgáis en YouTube y que el usuario ahora puede dominar él la situación, hacia dónde quiere mirar, arriba, abajo, delante, detrás, etcétera, porque tiene un modelo VR de 360 grados. Esto, si ya veis, una imagen captada, un vídeo captado de YouTube, donde yo controlo, esto es, pues, yo que sé, tonosidad, que hemos digitalizado utilizando fotografías con Context Capture y hemos creado nuestra animación con Lumen RT. Y ahora, pues, obviamente, como son programas de Bentley, yo ahora puedo importar este tipo de mallas 3D creadas con Context Capture en Lumen RT para tener todo el entorno urbanístico o de nuestro proyecto con diferentes niveles de detalle que podemos darle para buscar, que obviamente tenga menos resolución y pese menos el vídeo final, ¿de acuerdo? Por tanto, al final lo que creamos no son más que panoramas VR 360, ¿vale? Y aquí veis un poco el efecto abajo a la derecha, cómo se vería, pues, si entregamos este vídeo a nuestro cliente. Pues se lo abre con el VLC, con Movie Maker, lo que sea, ¿vale? Cualquier visualizador de vídeo y veis que con el ratón yo puedo estar navegando más rápido, más lento. Aquí me paro, aquí me giro a la derecha, ¿vale? Y tengo, bueno, pues puedo visualizar. Es un vídeo completamente interactivo. Para los que queráis comprobarlo, bueno, pues aquí Eduardo Cortés de Bentley nos ha facilitado este código QR para que si tenéis un móvil ahora a mano y tenéis la aplicación esta Enigma o bien Vidi, pues simplemente que escaneéis este código QR que os va a llevar a la página de YouTube de Eduardo Cortés de Bentley, donde ha colocado diferentes vídeos generados con IcoSim, exportados a Lumen RT y creado un panorama VR, ¿vale? Para que podáis controlar vosotros el movimiento en el vídeo. Vale, ¿cómo aprender todo eso? Pues básicamente mediante una serie de Quick Starts, que son una serie de manuales que van acompañados de unos vídeos en un portal de Bentley para educación. Todo esto viene en inglés, pero para arquitectos, para diseñadores de estructuras, para diseñadores de instalaciones, para diseñadores de temas eléctricos, ¿vale? Todo eso está. Y luego, a nivel de todas las aplicaciones ahora de Bentley vienen con el Connect Advisor. ¿Qué es el Connect Advisor? Bueno, pues es un avisador de precisamente cualquier novedad, vídeo nuevo que ha salido en YouTube, tutorial, en algún foro que alguien hable. Por ejemplo, ahora yo estoy buscando aquí temas de facades, ¿no? De fachadas. Pues me está gustando artículos donde hablan de fachadas. Incluso abajo veo que hay un Quick Start for Generative Components que habla de fachadas. Ah, perfecto, pues clico allí y automáticamente me abre este vídeo concreto que me explica pues cómo crear, yo qué sé, una fachada curva utilizando Generative Components. Bueno, pues aquí me explicaría paso a paso, son vídeos obviamente con voz, que me explica cómo utilizar los diferentes objetos y cómo aplicar estos objetos y relacionarlos con los modelos 3D que yo he creado en IcoSim y poder deformarlos en función de una serie de puntos con más o menos precisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, ahora tenemos aquí un motor de búsqueda muy potente que nos va a dar acceso a mucha información para aprendizaje, ¿no? Si lo que queréis es aprender de forma más personalizada, bueno, esto sería lo que ofrece Bentley y lo que os ofrecemos nosotros como partner especializado en IcoSim. Bueno, pues son cursos de forma personalizada, cursos online, los tenemos cursos grabados en vídeo, en castellano, en fin, todas las ventajas que supone teneros cerca para ayudaros a aprender a manejar el programa.
Pues nada, señores, gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que veáis que, bueno, más allá de Revit también hay vida y buena vida. Así que, nada, agradeceros vuestra atención. Nos vemos en el próximo webinar. Vamos a tomar nota de todas las preguntas. El webinar se está grabando y os enviaremos a todos la grabación para que lo podáis revisar o reenviar a quien creáis conveniente. Gracias y hasta el próximo webinar.